Le dijeron a Rebeca: «Cuidado que no se te caiga el arma de la mano, ¿eh?» Se rieron, se burlaron de ella, pero Rebeca tenía algo que probar. Lo que nadie sabía es que ella estaba a punto de dar vuelta a la situación. Antes de comenzar, suscríbete al canal, da like y comenta para ayudar al canal a crecer y seguir trayendo historias como esta. Tu interacción hace toda la diferencia. El aire en Fort Harrison olía a pólvora y sol caliente. Era el día anual de calificación de tiro, un evento obligatorio que sacaba a Rebeca del silencio de su taller y la ponía bajo la mirada de decenas de soldados. Se sentía como pez fuera del agua. Su simple uniforme de logística, un contraste gritante con los uniformes de combate que la rodeaban. Para ella, eso era una burocracia, un ejercicio para cumplir con los requisitos. Pero para los hombres en la línea de tiro era una competencia, una demostración de masculinidad y jerarquía. Se reían, se jactaban de sus agrupamientos de tiros y la miraban con una mezcla de pena y desprecio. Rebeca simplemente observaba, callada, su mente tratando el ruido y la arrogancia como un ruido de fondo, un dato irrelevante en una ecuación que solo quería resolver para poder volver a su trabajo. «Martínez, es tu turno», gritó el sargento instructor, un hombre cuya barriga parecía un desafío a la gravedad. El llamado fue seguido por risitas y codazos entre un grupo de soldados más jóvenes. «Cuidado que no se te caiga el arma de la mano, ¿eh?», dijo uno de 1900. Ellos, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Rebeca sintió el calor de la humillación subir por su cuello, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era la vieja historia de su vida actual, ser juzgada por lo que aparentaba ser y no por lo que era. Caminó hasta la línea de tiro, ignorando las miradas y los susurros. Por dentro, la antigua disciplina de Omega 7 asumió el control, no con rabia, sino con una frialdad analítica. Las burlas de ellos no eran un insulto personal, solo era otra variable ambiental que debía ser ignorada para completar la misión con eficacia. Tomó el rifle de la mesa. Los soldados esperaban vacilación, tal vez dificultad para sujetar el arma correctamente, pero sus movimientos fueron de una eficiencia fluida. Verificó la recámara y el cargador con una familiaridad que parecía completamente fuera de lugar en una mecánica. Al llevar el arma al hombro, el metal y el polímero se ajustaron contra su cuerpo como una pieza que había estado perdida y ahora se encontraba de nuevo. El mundo a su alrededor desapareció. Las risas, el sol, el olor a pólvora, todo se disolvió en un silencio absoluto en su mente. Su respiración se volvió más lenta, controlada. No veía un objetivo de papel a 50 metros, veía un punto de calor en una noche fría en Afganistán, sentía el viento de una misión en Kandahar. El proceso era una memoria muscular, un fantasma en sus nervios. J jaló el gatillo 5 veces, los disparos sonando como un único evento, el retroceso absorbido por su cuerpo con una estabilidad impresionante. Un pesado silencio cayó sobre la línea de tiro. Las otras conversaciones y disparos parecían distantes. Todos los ojos estaban fijos en Rebeca. El sargento, con la boca ligeramente abierta, presionó el botón para traer el objetivo de vuelta. Mientras el papel deslizaba por el cable de acero, la incredulidad se extendió como una ola. En el centro del objetivo, 5 agujeros estaban agrupados de manera tan perfecta que casi se superponían. Una sola rasgadura oscura que podría ser cubierta por una moneda. No era un buen tiro, era una imposibilidad. Era el tipo de precisión que separaba a los soldados de las leyendas. «Suerte de principiante», murmuró uno de los hombres que se había burlado de ella, pero la excusa sonó patética. Rebeca, por su parte, simplemente volvió a poner el arma sobre la mesa, con el rostro impasible, como si acabara de apretar un tornillo.
Se dio vuelta y comenzó a alejarse, dejando atrás a un grupo de soldados atónitos que se dieron cuenta de que no sabían absolutamente nada sobre la mujer callada de logística. Al alejarse del campo de tiro, Rebeca no sentía ni una pizca de satisfacción. El silencio atónito de los soldados no era una victoria, era una alarma ensordecedora en su alma. Cada paso de vuelta hacia la seguridad de su taller era una lucha interna. Durante una década había trabajado para que sus manos olvidaran el peso de un arma, para que sus músculos perdieran la memoria de la violencia, y en menos de 5 segundos todo ese esfuerzo se deshizo. La precisión quirúrgica en el objetivo no fue una demostración de talento, fue una traición a sí misma, la prueba de que Omega 7 no estaba muerta, solo dormida. Un pánico frío, mucho más profundo que el miedo a cualquier enemigo, comenzó a instalarse. No temía lo que los demás pensaban de ella, temía lo que acababa de redescubrir sobre sí misma, que el arma seguía ahí, cargada y lista para disparar. Buscó refugio en el familiar olor a aceite y metal de su taller, un santuario de normalidad. Tomó una llave inglesa, su peso sólido, un intento de reconectarse con la persona que eligió ser. Mientras se giraba hacia el motor de un jeep, su mirada recorrió el patio por puro hábito, un hábito que nunca pudo abandonar. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre con ropa civil parado cerca del edificio administrativo, fingiendo observar el movimiento, pero no observaba el movimiento, la observaba a ella. En cualquier otro día podría haberlo descartado como paranoia, pero no hoy, no después de lo que pasó en el campo de tiro. Ese evento ahora parecía una terrible premonición. Una certeza helada recorrió su columna vertebral. Ese hombre no era un visitante, era un cazador. Y ella sabía, con una claridad que paralizó su respiración, que su desempeño en el objetivo acababa de confirmar lo que fuera que él había venido a buscar. El mundo de Rebeca se estrechó a 2 puntos focales, el hombre al otro lado del patio y la llave inglesa en su mano. Por una fracción de segundo, el instinto de negación intentó tomar el control, susurrando que era una coincidencia, que su mente le estaba jugando trucos, pero la parte de ella que sobrevivió a emboscadas en ciudades bombardeadas sabía la verdad. No había coincidencias. Dejó la herramienta en el suelo con un estrépito metálico que sonó demasiado alto en el silencio de su mente. No fue un accidente. Fue una señal para sí misma, el punto final en su vida de mentiras. El tiempo para esconderse había terminado. Se movió, no para alejarse del peligro, sino para acercarse a él, caminando hacia afuera de la relativa seguridad de su taller y hacia el corazón de la base, donde las sombras eran más largas y los escondites más numerosos. Cada paso era una batalla. La mecánica en ella quería correr, gritar, desaparecer en la multitud. Pero Omega 7, la entidad fría y calculista que había intentado matar durante años, ahora tenía el control. Sus ojos ya no veían colegas y amigos, veían variables, obstáculos y escudos potenciales. El sonido de las botas marchando ya no era el ritmo de la base, sino una cobertura sonora para sus propios movimientos. Tomó una pizarra de un gancho, un accesorio perfecto para su farsa, y comenzó a caminar hacia el almacén principal de logística. No era una huida, era una invitación táctica. Lo estaba atrayendo hacia fuera de los espacios abiertos, hacia un laberinto de acero y sombras que conocía como la palma de Min. Su mano lo estaba llevando a su territorio donde las reglas ya no serían las suyas. Desde su oficina, el teniente coronel Rowan miraba la hoja de resultados del campo de tiro con una expresión de pura incredulidad. Al lado del nombre Rebeca Martínez, había una puntuación perfecta, un agrupamiento que sus mejores tiradores de élite tendrían dificultades para replicar. La anomalía
Era tan evidente que parecía un error del sistema. Se levantó y fue hasta la ventana, su mente analítica tratando de encontrar una explicación lógica. Fue entonces cuando la vio caminando por el patio, no con el paso de una mecánica, sino con la economía de movimientos de alguien con propósito. Y entonces vio el segundo error en el sistema: el hombre con ropa civil que la seguía a una distancia discreta. En un instante, la mente de Rowan conectó los puntos: la puntuación imposible, el paso depredador, la sombra que la seguía. Un escalofrío recorrió sus venas. Esto no era una coincidencia, era el preludio de algo terrible. Rebecca se detuvo frente a la enorme puerta del almacén. El metal, calentado por el sol, contrastaba con el frío que sentía por dentro. Ese era el umbral. Detrás de ella estaba el mundo de la luz, la rutina, las sonrisas y las conversaciones triviales. La vida que había luchado tanto por construir. Frente a ella, solo había oscuridad cavernosa y silencio, un ambiente que conocía mejor que a sí misma. En un último acto de despedida, cerró los ojos y purgó la mecánica de su mente. La mujer que había salido del taller con miedo y vacilación dejó de existir en ese momento. Quien abrió la pesada puerta y entró en las sombras no fue Rebecca, fue Omega 7, completamente despierta y lista para la guerra. El sonido de la base desapareció, sustituido por el eco de sus propios pasos sobre el concreto. Estaba en casa. Se movió lo justo para ser absorbida por la primera línea de sombras, un rincón oscuro al lado de la entrada principal que conocía bien. Allí se volvió estática, parte del polvo y el silencio, su respiración tan controlada que casi no existía. La espera fue breve. La pesada puerta se deslizó nuevamente, derramando una silueta de luz por un instante antes de cerrarse con un golpe sordo y definitivo. Estaban dentro. El sonido de 3 pares de botas tácticas sobre el concreto, el clic de equipos siendo ajustados. Eran profesionales, pero su confianza los hacía ruidosos. Se movían como si el lugar fuera suyo, una jaula donde la presa estaba acorralada. Para Pearson, Rebecca, sin embargo, no habían entrado en una jaula. Habían entrado en su telaraña y el sonido de sus botas solo era la vibración de moscas atrapadas, anunciando su posición a la araña que esperaba pacientemente. El haz de una linterna cortó la oscuridad, una hoja blanca y arrogante barriendo las estanterías. Fue la señal que Rebecca esperaba, el error que sabía que cometerían. Antes de que pudieran organizarse, actuó. Su mano encontró un pesado tornillo de acero en una estantería a su lado. Con un movimiento rápido y preciso de la muñeca, lo lanzó, no hacia ellos, sino hacia el fondo del almacén, donde descansaba una pila de barriles de metal vacíos. El impacto fue un estruendo metálico explosivo, un caos de sonido que resonó violentamente por el espacio, infinitamente más impactante y desorientador que un disparo. Como un reflejo, los 3 hombres se giraron hacia el ruido, sus luces y armas apuntando al señuelo, su formación momentáneamente rota. En ese segundo de distracción, cubierta por el estruendo, Rebecca ya se deslizaba hacia el lado opuesto. La casa había sido invertida. El caos sonoro fue su escudo. Mientras los hombres intentaban reagruparse, sus susurros tensos a través del radio traicionando su ubicación, Rebecca se movía como agua en la oscuridad, fluyendo por los pasillos que conocía mejor que su propia casa. La disciplina de ellos, debilitada, dio paso al error que ella esperaba. Uno de los cazadores, el más joven, intentando probar su valía, avanzó para flanquear el origen del ruido, separándose del grupo principal. Un movimiento audaz, pero tonto. Desde su nueva posición, agachada detrás de una pila de cajas de piezas, Rebecca lo observaba a través de una pequeña rendija. Lo veía moverse con una confianza equivocada, la linterna de su arma cortando la oscuridad en el lugar equivocado. No veía a un soldado.
Veía un blanco de oportunidad, un peón que se movió a la casilla equivocada en el tablero. En su mente, la geometría del ataque se formó simple, silenciosa y definitiva. En el momento exacto en que el cazador pasó por la entrada de su pasillo, ella emergió de las sombras. No como una persona, sino como una fuerza. Un brazo envolvió su cuello desde atrás, mientras que la otra mano cubrió su boca, sofocando el grito de sorpresa antes de que pudiera nacer. Con un movimiento de palanca, usando el propio peso de él contra sí, lo arrastró hacia atrás, hacia la oscuridad total de su escondite. La lucha fue breve y unilateral, terminando en un silencio abrupto. Depositó el cuerpo en el suelo con un cuidado que evitaba cualquier ruido y, sin vacilar, aplastó su comunicador con la bota. Tomó su pistola y un cargador extra, el metal frío un peso familiar en su mano. No hubo pausa para reflexión. Una amenaza había sido neutralizada. Ahora quedaban dos. Ya se movía nuevamente, antes de que los demás se dieran cuenta de que les faltaba uno. El líder del equipo, Kane, se detuvo, sintiendo el cambio en la atmósfera. Selarse. Silencio que siguió a su orden de reagruparse era demasiado pesado, demasiado vacío. Llevó la mano al comunicador. «Marco, ¿me escuchas? Reporta tu posición». Su voz era un susurro áspero. La ausencia de respuesta fue inmediata y absoluta. «Marco», repitió. La urgencia en su voz traicionaba la alarma que sentía. La estática era la única respuesta. Kane entendió. La puntuación perfecta de ella en el campo de tiro, que había recibido como última información antes de la misión, no fue suerte. Fue una advertencia. La mujer que vinieron a cazar no era una operadora retirada y oxidada. Ella era un depredador en su propio hábitat y acababan de perder un miembro de la manada. Hizo una señal a su último compañero y los dos hombres instantáneamente se unieron, espalda con espalda, transformando su caza agresiva en una defensa desesperada. Mientras el miedo paralizaba a los dos hombres en el suelo, forzándolos a moverse como un solo blanco, lento y vulnerable, la mente de Rebeca ya estaba trabajando en el siguiente paso. El enfrentamiento al mismo nivel ya era predecible. Necesitaba cambiar las dimensiones del tablero de ajedrez. Sus ojos subieron por las estanterías, trazando un camino hacia una escalera de mantenimiento de metal que llevaba a las pasarelas que cruzaban el techo del almacén. El suelo les pertenecía a ellos y a su miedo. Las alturas le pertenecerían a ella. Moviéndose con la agilidad silenciosa de una araña, comenzó a subir, cada paso cuidadosamente colocado para no hacer ruido. Desde arriba, los dos hombres se convirtieron en blancos en un mapa. Ella no solo los atacaría, los desmantelaría psicológicamente, usando la vastedad y oscuridad del lugar como sus armas. La caza estaba a punto de convertirse en un terror vertical. En la pasarela de metal, Rebeca se movía con la ligereza de un depredador nocturno. La rejilla crujía suavemente bajo su peso, pero el sonido se veía enmascarado por los movimientos nerviosos de los hombres abajo. Sus haces de luz cortaban la oscuridad de forma errática, una danza de pánico que exponía su desorientación. Estaban ciegos a la amenaza que los observaba desde arriba. Un disparo desde allí sería impreciso, pero un ataque a sus nervios ya destrozados sería devastador. A pocos metros, un polipasto de cadena industrial colgaba del techo como una horca de metal. Arrastrándose hacia él, Rebeca alcanzó el mecanismo de bloqueo. Con un toque cuidadoso, no lo soltó, sino que liberó la tensión de la cadena, haciendo que varios metros de eslabones pesados y aceitosos se deslizaran con un grito metálico, agudo y estridente, que rasgó el silencio. El sonido, proveniente directamente desde encima de ellos, fue la gota que colmó el vaso. La reacción fue instantánea y caótica. Los dos hombres se separaron, rompiendo la formación defensiva,
y dispararon ráfagas ciegas hacia el techo oscuro, las balas zumbando y rebotando peligrosamente por el almacén. —¿De dónde vino eso? —gritó uno de ellos, su voz llena de pánico. En medio de la confusión, el compañero de Kearney, en un intento desesperado de encontrar un blanco, dio varios pasos hacia el lado, saliendo de la cobertura de una gran estantería para tener un mejor campo de visión. Se había aislado, se había expuesto. Era el error que Rebecca esperaba. Mientras ellos desperdiciaban munición y perdían lo que les quedaba de compostura, ella ya se alejaba del polipasto, el ruido sirviendo de cobertura perfecta para su movimiento hacia el siguiente punto de ataque. Mientras su compañero de Kearney miraba al techo, perdido en una búsqueda inútil, Rebecca se posicionaba para el ataque. Ella estaba directamente encima de él ahora, una depredadora, observando a su presa desde lo alto de un acantilado de metal. Bajar por la escalera era demasiado lento y ruidoso. En lugar de eso, vio su camino. Un haz de gruesos conductos eléctricos que descendían por la pared junto a la pasarela. Requeriría una fuerza y control que no había probado en años. Sin dudar, se colgó del borde de la pasarela, sus dedos encontrando apoyo en el metal frío, y balanceó su cuerpo hacia los cables. Por un instante quedó suspendida en el vacío, un logro de pura fuerza física. Luego, con la agilidad de un acróbata, encontró apoyo en los conductos y comenzó a descender, silenciosa y letal, como una araña descendiendo por su hilo. Se detuvo en la parte superior de una de las estanterías más altas, a pocos metros por encima de la cabeza del hombre. Él seguía distraído, gritando el nombre de Kearney, su voz un eco de miedo. Ese fue su último error. Rebecca se soltó de la estantería, aterrizando detrás de él con la ligereza de una pluma, el sonido de su llegada completamente absorbido por la inmensidad del almacén. El cazador ni siquiera tuvo tiempo de sentir el cambio en la presión del aire detrás de él. Con un movimiento rápido y brutal, Rebecca lo golpeó en la base del cráneo con la culata de la pistola que había tomado. El hombre cayó instantáneamente, desplomándose en el suelo como un saco de papas, sin emitir un solo sonido. Al otro lado del pasillo, Kearney escuchó el último grito de su compañero ser cortado abruptamente. —¿Rico? —llamó. El silencio que respondió fue la confirmación. Estaba solo, completamente solo. El silencio que se instaló en el almacén ahora era un depredador por sí mismo, cazando la cordura de Kearney. Cada gota de agua que caía, cada crujido del metal de la estructura, era la aproximación del enemigo invisible. Retrocedió. La linterna, temblando, el haz de luz, una barrera frágil contra las sombras que parecían retorcerse y avanzar. En un último acto de desafío, gritó, su voz resonando patéticamente. —¡Aparece! ¿Quién eres? ¡Lucha conmigo! La respuesta vino no de una sola dirección, sino de todos los lugares a la vez, una voz calma y fría que parecía nacer del mismo aire. ¿Luchar? Nunca tuviste una oportunidad de luchar. Fuiste enviado para morir y has sido muy competente en eso hasta ahora. Kearney giró, disparando una ráfaga ciega en dirección a donde parecía venir la voz, las balas rebotando con un sonido agudo. Antes de que el eco se disipara, la voz de Rebecca sonó de nuevo, esta vez del lado opuesto. Víctor Clough subestimó lo que despertaría. Siempre fue arrogante. El nombre del oligarca ruso lo golpeó como un puño en el estómago, paralizándolo. ¿Cómo podría saberlo? La voz de ella sonó una última vez, ahora pareciendo estar a centímetros de su rostro. Tu única oportunidad de salir de aquí vivo era no haber entrado. La puntuación en el campo de tiro esta mañana no fue una casualidad, fue una advertencia, y no la escuchaste. Kearney comprendió la devastadora verdad. Nunca fue el cazador. Desde el primer momento, él era la presa, y su desempeño estaba siendo evaluado. Su voluntad se quebró. Bajó el arma,
el metal pesado de repente insoportable en sus manos. Con la voluntad de Keini destrozada, Rebeca salió de las sombras. No se deslizó. Caminó en su dirección, sus pasos deliberados resonando en el concreto. La luz tenue reveló su rostro y él vio a la mecánica quieta del hangar, ahora con los ojos de una depredadora alfa. En un último espasmo de instinto, las manos de Keini temblaron al intentar levantar el rifle. Fue un movimiento inútil. Antes de que el arma estuviera a la altura de su pecho, Rebeca ya estaba sobre él. Un golpe rápido y brutal en su muñeca hizo que el rifle volara lejos. Otro movimiento lo giró, torciendo su brazo detrás de su espalda, y una patada precisa en sus piernas lo derribó al suelo con un golpe sordo. En menos de 3 segundos, ella estaba con una rodilla en su espalda y el cañón frío de su propia pistola presionado contra su sien. La batalla había terminado. No fue una lucha, fue un desmantelamiento. «Víctor Klov», dijo ella, su voz ya no un susurro, sino una orden de acero. «¿Por qué ahora? ¿Cuál era el plan?» Keini, jadeando, sintiendo la inevitabilidad de la muerte, no vio otra opción más que hablar. La arrogancia del mercenario dio paso a la resignación del derrotado. Contó sobre la falla de seguridad, una filtración de datos en un archivo secreto que expuso las nuevas identidades de todos los miembros sobrevivientes de Omega Force. Su equipo era solo el primero, una sonda enviada para confirmar si Rebeca seguía siendo una amenaza. Si lo era, debían eliminarla. Si fallaban, se enviarían equipos más grandes y mejor preparados. La información cayó sobre Rebeca con un peso aplastante. Su guerra no era solo suya, era por todos sus antiguos hermanos de armas, esparcidos por el mundo, viviendo en una paz tan frágil como la suya. La información era un arma, y Rebeca ahora estaba pesadamente armada. La misión dentro del almacén había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Matar a Keini sería la solución más limpia, pero sabía que un sobreviviente aterrorizado era un mensaje más poderoso. Con una eficiencia desapasionada, lo amordazó y lo ató con bridas de nylon que encontró en una caja de herramientas. Usando uno de los teléfonos desechables de los hombres muertos, hizo una llamada anónima a la policía militar, reportando disparos en los almacenes. Era un riesgo calculado, una jugada audaz. Dejar vivo a un mercenario para que el coronel Rowan lo encontrara era la única manera de confirmar la amenaza a un nivel que él no podría ignorar. No solo estaba borrando sus huellas, estaba forzando al sistema a jugar a su favor. Tras recoger todos los comunicadores y borrar las grabaciones de seguridad locales, desapareció por una puerta trasera, una sombra disolviéndose en la noche antes de que las primeras sirenas comenzaran a ulular a lo lejos. Cuando el coronel Rowan llegó al lugar, la escena era de un caos controlado. Entró al almacén y vio el resultado de lo que su intuición temía. 2 cuerpos, neutralizados con una precisión que le dio escalofríos, marcas de bala en las paredes, todas provenientes de las armas de los agresores. Y en el centro de todo, Keini, atado y con los ojos desorbitados por el pavor. Rowan comprendió instantáneamente la puntuación en el campo de tiro, el paso determinado, la llamada anónima y ahora este regalo. No era la escena de un crimen, era un informe de campo dejado para él. Rebeca Martínez no solo había sobrevivido a una emboscada, ella la había orquestado, controlado y ahora lo estaba invitando al juego. Ya no era un observador. Quiera o no, él había sido reclutado. A la mañana siguiente, el hangar olía a normalidad, pero para Rebeca era una fachada. Cada sonido, cada movimiento, era analizado por una parte de su cerebro que ya no dormía. Mientras sus manos trabajaban con la destreza de siempre en un motor, sus ojos registraban las nuevas patrullas, la tensión en los hombros de los guardias, la atmósfera de alerta velada que se había instalado en la base.
Ya no era la mecánica que intentaba esconderse, era una centinela en su puesto, y el hangar era su campo de observación. Cuando vio al coronel Rowan acercándose, solo, no sintió miedo, sintió una calma fría, la prontitud de un jugador de ajedrez anticipando el siguiente movimiento. Continuó su trabajo, la imagen perfecta de la normalidad, mientras por dentro calculaba todas las posibilidades que esa conversación podría traer. Rowan se detuvo al lado del vehículo, tomando una orden de servicio para mantener las apariencias. Sus ojos no encontraron los de ella, pero su voz era baja y cargada de significado. Martínez, la seguridad en la base ha sido reforzada. Hemos tenido un incidente serio. Hizo una pausa y el silencio que siguió fue la verdadera conversación. Cualquier solicitud de equipo o material que necesites, no importa cuán inusual, debe pasar directamente por mi mesa. ¿Entendido? No era una sospecha, era una oferta. Era la forma en que él encontró para darle armas, para darle recursos, dentro de las reglas que él podía doblar. Rebeca apretó un tornillo antes de responder, sin levantar la mirada. Alto y claro, coronel. Mantendré todo en mi sector funcionando perfectamente. La alianza estaba sellada. Él la reconoció como la mejor arma que tenía contra una amenaza que no podía enfrentar oficialmente, y ella lo aceptó como su escudo dentro del sistema. Esa noche, la luz de la pantalla del portátil era la única compañía de Rebeca en su apartamento. Había descifrado los datos de los comunicadores, y lo que veía era un mapa de exterminio. Nombres, ciudades, las vidas que sus antiguos compañeros intentaban construir, todas expuestas. La oferta de Rowan resonaba en su mente. Él podría hacerla desaparecer, crear una nueva leyenda, una nueva vida. La tentación era inmensa, un susurro de paz y silencio. Pero sabía que sería una paz comprada con la sangre de los demás. Su fuga solo señalaría a los cazadores de Clove hacia el siguiente objetivo en la lista. Lo que vivió en los últimos años no era libertad, era una jaula dorada. La batalla en el almacén no la rompió, por el contrario, la forjó nuevamente, recordándole que la única paz verdadera para alguien como ella era la victoria. La decisión, por lo tanto, no fue una elección, sino una aceptación de su destino. Ya no se escondería. Iba a cazar. Abriendo un canal de comunicación que no había visto la luz del día en una década, un programa cifrado que era un fantasma en la red, sus dedos se movieron con una velocidad y precisión que ya no usaba para escribir informes de logística. Un mensaje fue enviado a un pequeño grupo de direcciones fantasma. El protocolo Cinder ha sido quebrado. La caza ha comenzado. La iniciativa Amanecer está en efecto. Reagrúpense. Esperen mis coordenadas. No era un pedido de ayuda, ni una advertencia. Era una orden. La operadora olvidada estaba al mando nuevamente, no como un arma de un gobierno, sino como la líder de una familia de espectros que se negaba a desaparecer. En los días que siguieron, un cambio sutil ocurrió en Rebeca. La ansiedad que la perseguía fue reemplazada por una concentración afilada. En su pequeño apartamento, un flujo de información cifrada comenzó a llegar. Respuestas de sus antiguos compañeros, coordenadas de puntos de encuentro en ciudades remotas, listas de equipos necesarios, fragmentos de inteligencia sobre los movimientos de Clove. La Omega Force, por años un doloroso recuerdo, estaba renaciendo de las cenizas, no por orden de un gobierno, sino por una necesidad mutua de supervivencia. Durante el día, Rebeca era la mecánica ejemplar. Por la noche, era el centro neurálgico de una guerra invisible, su mente orquestando movimientos en continentes lejanos. Era una vez más un arma, pero ahora era ella quien apuntaba la dirección. Un joven soldado se detuvo a su lado en el hangar, sonriendo. «Rebeca, gracias por arreglar el jeep tan rápido. Me salvaste la piel».
Ella limpió la grasa de sus manos en un trapo y dio una sonrisa genuina. Me alegra ayudar. Mantente seguro allá afuera. El soldado agradeció y se fue, completamente ajeno al hecho de que la mujer que acababa de reparar su motor había, la noche anterior, frustrado un intento de asesinato en Praga. Él veía a una mecánica, no a la guardiana que lo protegía de peligros que ni siquiera soñaba que existieran. Y en esa dualidad, Rebeca encontró su verdadera fuerza. Ya no era una fugitiva de su pasado, sino una maestra de su presente, una leyenda viva, escondida a plena vista, demostrando que las mayores victorias son, a menudo, las más silenciosas. Rebeca nos enseñó que nunca debemos subestimar lo que está escondido detrás de las apariencias. A veces es la fuerza interna la que nos lleva más lejos. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora al canal, da like y comenta. Tu interacción es fundamental para ayudarnos a seguir trayendo contenido increíble todos los días.